Queremos recordar el lema de este sábado especial y es Familias en el Campo, evangelizando las ciudades. Y vamos a ir analizando en estas horas sagradas la posición de las familias en el campo, cómo evangelizar a las ciudades desde allí, cómo poder llevar a nuestros hogares al campo, la importancia de salir de las ciudades e ir al campo. En este momento quiero invitar al pastor Felipe Castaño, quien va a compartir con nosotros el culto en este momento. Desde Bogotá se encuentra el pastor Felipe Castaño con nosotros para compartir este servicio con cada uno de nosotros. Así que pónganse cómodos y bienvenidos a este espacio especial. La gracia y la paz de nuestro amado Señor sea con cada uno de vosotros. Para mí es motivo de estos medios y poder estudiar con ustedes la palabra del Señor a través de las plataformas, ya que no podemos todavía presencialmente. Pero lo más importante es que podamos tener esa comunión con el Señor y que podamos cada día aprender del Señor, no de los hombres, porque los hombres somos falibles, pero Dios es infalible. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor y les ruego que si están viendo allí para compartir la pantalla, ¿sí se ve? Sí, señor. Mano David, ¿escucha? Sí, ahí estamos viendo, pastor, ahí estamos viendo. Ya. Señor, se ve bien. Ya. Vamos. Perdón. Ahora sí. Bueno, un llamado a resplandecer es nuestro tema que vamos a trazar en esta noche. La palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 15, nos dice de la siguiente manera. Y vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Veamos el mensaje que Dios le da al pueblo en esos días y hoy también. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es interesante, ustedes ven acá, hay una fotografía de una ciudad que está en un monte. Tomé esta fotografía porque para muchos es conocida y es precisamente la ciudad de Manizales. La ciudad de Manizales se alcanza a ver, a divisar desde muchos lugares, desde Quinchía, a pesar de que está a muchos kilómetros, sin embargo, se ve desde Quinchía a Manizales, porque está en un monte alto. También se ve desde Río Sucio, desde Anserma, desde muchos lugares y a mucha distancia se ve la ciudad. ¿Por qué se ve? Porque está en un monte alto. Y en las noches alumbra, su luz se ve de muchos lugares, desde muchas partes, de muchos kilómetros de distancia se ve la ciudad por varias cosas. Primero que todo, porque fue construida en la cima del monte. Segundo, porque prenden las luces y al prender las luces, entonces ilumina y se ve a grandes distancias. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice la palabra de Dios. Y también dice que no se esconde la luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre un candelero, se pone en alto para que vea. La palabra de Dios nos llama a resplandecer. Estamos viviendo en este momento un momento muy difícil para la humanidad, una situación complicada. Una situación de oscuridad para muchos, tanto oscuridad material como oscuridad espiritual. Y Dios desea que nosotros
resplandezcamos. Ahora, es precisamente lo que quiero que en esta noche estudiemos, y vamos a estudiar 5 cualidades que debemos poseer para resplandecer en este mundo. Y yo preguntaría, ¿cuántos queremos resplandecer? Los que estamos allí escuchando, ¿algunos queremos resplandecer? Los que realmente sintamos ese deseo de resplandecer, el Señor nos da ahora, hoy, 5 cualidades que debemos poseer para resplandecer. Si queremos resplandecer, reflexionemos en la palabra del Señor. Estudiemos de ella y miremos si estamos resplandeciendo, si estamos cumpliendo el mandato del Señor, o quizá no estamos cumpliendo ese mandato. Y vamos a mirar la primera cualidad que debemos tener para poder resplandecer. Primero, apartados del mundo. Y miremos lo que dice la Sagrada Escritura en Hebreos 11, 13 y 16. Dice, Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Sed hicieron lo mismo y se consideraron peregrinos, advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial. Primero que todo, nosotros tenemos que tener claro, no debemos amañarnos en este mundo. A veces nos amañamos mucho acá. ¿Y por qué estamos amañados en un mundo tan complicado? No queremos irnos de este mundo. Pero aquí encontramos que Abel y sus descendientes, Sed, dice que ellos vivían como peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Ellos no se apegaron a la tierra. Ellos no estaban atados a este mundo. Estaban aparte del mundo. Para ellos su pensamiento, su ilusión era una patria mejor, a saber, la celestial. Pero a veces nosotros, cuando llegan todas estas circunstancias que estamos viviendo, tememos, nos da miedo y esperamos que esto se vuelva a componer y que lo vuelva a ser el mundo como era, porque no queremos salir de este mundo. Estamos apegados a él. Y veamos lo que nos dice el espíritu de profecía concerniente a ello también. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín. Se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Sed. Estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Sed mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Sed desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Aquí vemos algo bien interesante, el inicio de la humanidad, el inicio de la sociedad. Dice que habían dos grupos. Estaban los hijos de Sed, que componían el grupo, diríamos, la iglesia del Señor, que eran los hijos, eran llamados los hijos de Dios, pero estaban los hijos de Caín, que eran los hijos de los hombres. Los hijos de Sed, como hijos de Dios, dice que ellos estaban de allí para acá, iban de un lugar a otro, pero no querían combinarse, unirse con los hijos de Caín, con los hijos de los hombres, para no hacerse partícipes del pecado de ellos. Y por último, decidieron irse a las montañas, porque los hijos de Caín, la descendencia de Caín, se amañaba en los valles, en las llanuras. Y debido a eso, ellos tomaron la decisión de coger a las montañas y estar separados de los hijos de Caín, de los hijos de los hombres.
Pero con el tiempo, dice, poco a poco, fueron atraídos hacia el valle, hacia las llanuras, hacia las ciudades que habían construido los hijos de Caín, y terminaron viendo que las hijas de los hombres eran hermosas. Yo diría hermosas entre paréntesis. Y es esto lo que vivimos hoy en día, apreciados hermanos y hermanas. Que ¿por qué digo hermosas entre paréntesis? Porque desafortunadamente no siempre son hermosas naturalmente, sino personas postizas, a través de pinturas, a través de cirugías, etcétera, etcétera. Eran personas que eran bonitas, pero no naturales como Dios los había hecho. Y hoy pasa igual. Las hijos de Dios miran las hijas de los hombres, personas hermosas, y han caído en el error también. Hemos podido caer en el error de ver que las hijas de los hombres usan maquillajes y usan cosas postizas, y también nosotros queremos que nuestras esposas y nuestras familias, nuestras hijas, se vean como ellas, y también admitimos y hacemos que ellas usen lo que las hijas de los hombres usan: maquillajes, cosas postizas, y muchas aún de la iglesia han caído en la tentación de hacerse cirugías y cosas postizas, porque queremos imitar a los hijos de los hombres, porque queremos imitar a la descendencia de Caín, porque queremos estar a la altura de la sociedad de las ciudades, mientras la gente en el campo quieren estar a la altura de Dios y quieren iluminar al mundo con un comportamiento diferente. Las personas en las ciudades queremos estar a la altura de la sociedad moderna, de las personas que viven en las ciudades, las que trabajan en las oficinas, en la farándula, los artistas, etcétera, etcétera. Y no solo las mujeres. Hoy los hombres, no vamos tan lejos. Cuán difícil es hacer que los jóvenes, aún su motilado, quieren imitar esos artistas, deportistas, cantantes, etcétera. Y ya hemos perdido el pudor y la identidad como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos unido a las ciudades, nos hemos unido a la sociedad moderna en que vivimos. El primer deseo de Dios para que tú y yo iluminemos al mundo, brillemos en este mundo, es que vivamos apartados de él, que no imitemos al mundo, que seamos personas diferentes, que podamos ser personas que, como los hijos inicialmente de Dios, trataban de no unirse. Incluso dice que tomaron la decisión de irse a las montañas, a los campos, para no aliarse con los hijos de los hombres. Pero encontramos que ellos fueron atraídos por estas mujeres y por el pueblo de las ciudades, de las llanuras, y terminaron imitándolos. Queridos hermanos, el Espíritu de Profecía dice que Elena de White vio en el adventismo de ese entonces que no había ya raya de diferencia entre el mundo y los hijos de Dios y los adventistas. Que ya los hijos de Dios, los adventistas, estaban imitando al mundo y vestían como el mundo y estaban haciendo lo que el mundo hacía. Pero eso hablamos de los adventistas. ¿Y será que hoy, como reformistas, no vamos a un rumbo similar y no estamos yéndonos hacia el mismo sentido? Porque nos hemos amañado en estas ciudades corrompidas y la sociedad nos corrompe. Los hombres nacen buenos, pero la sociedad lo corrompe, dice un dicho. Así que, mis hermanos, el primer objetivo que Dios tiene y espera de cada uno de nosotros para brillar
es que seamos apartados del mundo. Pero dirán algunos, entonces, no puedo estar con el mundo. Y vamos a mirar el segundo testimonio de la familia y la sociedad. Testimonio en la familia y la sociedad. Y miremos lo que dice nuevamente Patriarcas y Profetas, hablando precisamente de este tema de los hijos de Dios y en especial de la descendencia de Sed como Enoc. El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. Enoc. Conocemos acá, todos sabemos la historia de Enoc. El andar de Enoc con Dios no se trataba de un arrobamiento, no se trataba de algo extraordinario o extranatural, sino en el cumplimiento de los deberes de la vida diaria. Y aquí quiero que tengamos muy presente esto. No se aisló de la gente convirtiéndose en un ermitaño, pues tenía una obra que hacer, para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre o como amigo y ciudadano. Aquí hay cosas muy interesantes. Por eso, el testimonio en la familia y en la sociedad. Muchas veces, ante la sociedad, nos portamos con una altura y una cultura muy atractiva y cualquiera dice, qué buen cristiano. Pero cuando estamos en la casa con la esposa, con los hijos, nos portamos totalmente diferentes. A la gente la tratamos con delicadeza y a la gente nos portamos ante las personas muchas veces con mucha cultura, muchas gracias, buenos días, hágame el favor. Pero en la casa con la esposa le decimos traiga, lleve, tome, deme y nunca decimos gracias, nunca decimos hágame el favor, nunca decimos buenos días, etcétera, etcétera. El hombre que Dios espera que brille en esta tierra, la persona que Dios espera que sea una luz para el mundo perdido, debe ser un buen esposo, amable, debe portarse como esposo y como padre en una altura que realmente ilumine al mundo y a la sociedad que le rodea. Que las personas que vivan o que vengan a visitar nuestras familias puedan tener una buena impresión de cada uno de nosotros, que puedan decir realmente esa familia sí es cristiana. Realmente en esa familia reina la cortesía, la bondad y reina el amor. Ahí empieza realmente el cristianismo, amados hermanos y hermanas. En el hogar es donde empieza realmente el cristianismo. El apóstol Juan en su primera carta dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Y yo traduzco ese texto diferente. El que no ama y respeta a su esposa y sus hijos con quien vive con ellos, ¿cómo puede respetar y amar y cuidar de los que no viven con él? Pero en el seno de la familia es donde se inicia el verdadero cristianismo. Es en la familia donde se inicia el espíritu de amor. Es ahí donde realmente tiene que manifestarse el amor, la compasión, la cortesía, la bondad y la misericordia. Pero muchos en la vida son misericordiosos con los de afuera, son bondadosos con los amigos, los vecinos y aún con los de la iglesia, pero son mezquinos, son tacaños, son infelices, incorteses, rudos y torpes con su propia esposa o con sus hijos. Y es ahí donde se empieza el verdadero cristianismo en la familia. Pero aún
en su relación con los hombres. Y dice, con los amigos y como ciudadano. Aquí, si yo soy un buen padre, un buen esposo, seré un buen amigo y podré ser y deberé ser un buen ciudadano. El apóstol también dice que debemos respetar las autoridades porque ellos no en vano llevan las armas. Que debemos darles el respeto, el honor. Un verdadero cristiano que ilumina el mundo. Un verdadero cristiano que resplandece en el mundo de tinieblas. Es un cristiano que como ciudadano es cortés. Es un ciudadano que respeta las autoridades y respeta las leyes. Es un ciudadano que demuestra su cristianismo a través de la obediencia a las leyes civiles y a las autoridades civiles. Pero un ciudadano cristiano no es aquel que evade impuestos, que se borna las autoridades, que evade las leyes y que no se porta a la altura como realmente debe ser un hijo de Dios. Pero el verdadero hijo de Dios que resplandece en la oscuridad y en las tinieblas de este mundo es un hombre, una mujer que respeta las autoridades, que respeta las leyes, que cumple con los deberes como ciudadano pagando sus impuestos honesta y correctamente y que anda en integridad delante de Dios, de los amigos y de los hombres. Pero aún más, dice el mismo texto de Patriarcas y Profetas. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos si no estuvieren de concierto. Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen solo poco tiempo que vivir o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. 300 años caminó Enoc con Dios después de que tuvo a su hijo. Y queridos hermanos, su sueño, su esperanza era la venida del Señor. Pero hoy creo que para nosotros está muchísimo más cerca que lo que Enoc esperaba. Sin embargo, Enoc era un buen esposo, un buen padre, un buen amigo y un buen ciudadano. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, amado hermano y hermana, amigo que escuchas este tema, es que seas un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen amigo y un buen ciudadano. Que tengamos la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy más que nunca debemos estar en ello. Así que mis hermanos, no es ser cristiano, iluminar al mundo con solo ir a la iglesia, leer la Biblia, ser un vegetariano o tener ciertos principios externos. Un buen cristiano que ilumina al mundo es un hombre o una mujer que da un testimonio claro del evangelio en la familia, en la sociedad y donde quiera que se encuentre. Así que mis hermanos, el primer principio que debemos tener para iluminar el mundo es vivir separados del mundo, pero no siendo un ermitaño, sino viviendo dentro de la sociedad para dar un testimonio real de que somos cristianos y que el mundo pueda decir, este es un cristiano porque su comportamiento lo demuestra. Tercero, la comunión con su Creador. Nuevamente nos habla el Patriarcas y Profetas hablando de Enoc. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración.
Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. La comunión con su creador era muy indispensable para Enoc. Él dice que iba y venía. Él iba a las ciudades, él iba a la llanura a enseñar, a predicar, a amonestar, pero se afligía, dice, afligido por la maldad creciente de los impíos. Pero muchas veces nosotros no nos afligimos por la maldad creciente de la sociedad, sino que a veces somos atraídos por la misma maldad de ellos. Nosotros, si queremos ser verdaderamente resplandecientes en el mundo, amados hermanos, tenemos que sentir dolor por la maldad de los demás y ser intercesores de ellos. Como Enoc, dice, él iba a la ciudad, la amonestaba, pero él iba a los lugares retirados, al campo, a clamar a Dios. Eludía al asociarse continuamente con ellos, pero no para siempre. O sea, él se asociaba con ellos, pero se retiraba otra vez al campo, se retiraba allá a las montañas como mirábamos al principio, para ir a adorar a Dios, para ir a buscar la comunión con Dios, con su creador. Y temía que los impíos lo apartaran de esa comunión con Dios. Es esto una de las cualidades de esa persona que resplandece en el mundo de tinieblas. Una persona que tiene una continua comunión con su creador. Una persona que tiene el deseo de preguntarle a Dios y de ser guiado por el Señor. Ese ejemplo de Enoc también nos lo dejó el Señor Jesucristo. Y todos sabemos que el Señor pasaba durante el día predicando en las playas, en las ciudades, en las aldeas, pero en las noches y en las madrugadas se iba al monte de los olivos a orar y a clamar a su Padre. Ese es el gran ejemplo que nos dejó Enoc. Ese es el gran camino que nos recorrió y nos dejó el Señor Jesucristo. Y nos dice a cada uno de nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesucristo, para lograr vencer y poder llegar a la victoria, se retiraba al campo para orar y clamar a su Padre y recibir fuerza para volver a la ciudad a enfrentar las tentaciones y a predicar y a amonestar al mundo. Tú y yo hoy también debemos seguir el ejemplo de Enoc, pero más que nunca el ejemplo de nuestro amado Jesús y Salvador. De ir a predicar, pero ir a buscar los lugares retirados en el campo, en la naturaleza, a buscar la adoración y a buscar el clamor de nuestro Creador. Y aún más que buscar comunión con el Creador, también interceder por los impíos y por la maldad del mundo. Era esa la obra también de Moisés. Todos sabemos cómo Moisés, cuando Dios quiso destruir al pueblo, él le dijo, si has de destruir este pueblo, ráeme a mí del libro de tu vida. Y Moisés también iba a la llanura y al desierto a hablar con el pueblo y subía al monte para hablar con Dios. Ese es el gran ejemplo que nos dejó Enoc, que nos dejó Moisés y que nos dejó el Señor Jesucristo. Necesitamos ir de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. No podemos convertirnos tampoco en un ermitaño. Hoy muchos estamos con la idea, nos vamos al campo y está muy bien. Pero hermanos, no pensemos que tenemos que irnos al campo y olvidarnos de las ciudades, porque en las ciudades hay miles de personas que necesitan de Cristo, que necesitan de personas que iluminen ese sendero oscuro en que andan, de personas que irradien el amor y el carácter de Cristo para que ellos también le conozcan y sean salvos. Todo aquel que está llamado a ir al campo no es para dedicarse allí
y olvidarse de las ciudades. Debemos tener en claro que nuestra labor es de ir y venir y no descuidar la labor con las ciudades tampoco. Así que, hermanos, la tercera cualidad de un verdadero cristiano que ilumina al mundo es la comunión con su Creador. Pero el cuarto, la laboriosidad. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:12 habla acerca de la laboriosidad. Y aquí quiero que nosotros tengamos muy en claro esto. 2 de Tesalonicenses 3:12. ¿Qué dijo el apóstol Pablo hablando de la laboriosidad? A los tales mandamos y exhortamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí hay algo interesante. ¿A qué vamos a ir al campo? El campo, amados hermanos, no es suave, es duro. El campo es duro, pero es muy bonito. Y no quiero que se desanimara a nadie de ir al campo, pero el campo es absorbente. Y no podemos caer en la tentación de dejarnos absorber por el trabajo. Y aquí dice el apóstol Pablo, dice claramente, trabajando sosegadamente. Comamos el pan, pero también hay que predicar el evangelio. Porque también aquí el diablo puede tomar una estrategia. Vayan al campo. Y nos vamos al campo y nos olvidamos de la labor con las personas. Nos olvidamos de la labor de evangelizar. Nos olvidamos de la labor de los que necesitan conocer del Señor Jesucristo. Mi anhelo es poder estar en el campo, pero no con grandes tierras, no con grandes fincas. Las fincas grandes no permiten que hagamos el trabajo de evangelizar al mundo. No permite que hagamos el verdadero trabajo que Dios nos ha pedido. Debemos tener fincas pequeñas donde podamos tener el sustento, el alimento para la familia mientras vivamos en este mundo. No es para irnos a conseguir dinero, hermanos. No es para irnos a atesorar y a tener finca y agregar tierra a tierra. Es para ir a tener un lugar de retiro como Enoc. El Espíritu de Profecía dice que el pueblo, la gente de ese entonces menospreciaba y se burlaba de Enoc porque él no se preocupaba por atesorar. Él no se preocupaba por el tener y tener, sino que Enoc se preocupaba por el reino de los cielos. Y recuerdo una frase de alguien que nunca olvidaré. Decía, ustedes tienen que decidir si los negocios los manejan a ustedes o ustedes manejan los negocios. Y yo le diría a ustedes tienen que decidir si la finca los maneja a ustedes o ustedes manejan la finca. Si nos vamos al campo no es para hacernos un ermitaño. Si nos vamos al campo es para tener un lugar de retiro, un lugar de comunión, de protección de nuestra familia, de los hijos, pero sin dejar a un lado la labor de ir a evangelizar, a compartir y a llevar personas hacia Cristo y hacia el campo también. Trabajando sosegadamente, dice la palabra de Dios. No podemos permitir que el campo nos absorba y nos impida la labor de la predicación, de la amonestación, de la palabra de Dios. En medio de una vida activa, en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensa y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina,
Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro del Señor Jesús cuando regresaba de estar en comunión con Dios. Hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. He aquí otra cualidad de ese hombre que irradia, que ilumina al mundo: laborioso. No es que tampoco nos vamos ahora a quedar que no, yo tengo que predicar y entonces yo no voy a trabajar. El apóstol Pablo también es un ejemplo. Él trabajaba, hacía sus tiendas y predicaba. Nosotros, al ir al campo, tenemos que programarnos, tenemos que trabajar en el campo e ir a la ciudad a predicar el evangelio y regresar. Esa era la vida y la labor de Enoc. En medio de una vida activa de labor, Enoc mantenía firmemente su comunión con Dios. La verdadera espiritualidad de un ser humano está combinada entre la laboriosidad y la espiritualidad. Está combinada entre la familia y el trabajo. Y nosotros tenemos que tener claro esto, mis amados hermanos. En la vida hay tres cosas que tenemos que hacer: adorar a Dios, cuidar y respetar la familia y trabajar para adquirir nuestro sustento diario. Un judío me dijo un día: Felipe, porque yo le preguntaba, ¿cuál es el secreto de ustedes como judíos para ser tan prósperos? ¿Cuál es el secreto de ustedes de tanto sufrimiento que han tenido? Sin embargo, siempre son un pueblo próspero. Y me dijo algo que yo lo llevo en el corazón. Y me dijo: Felipe, para nosotros los judíos hay tres cosas elementales en la vida. Primero, Dios. Segundo, la familia. Y tercero, el trabajo. Pero muchos de nosotros hoy en la vida, primero es el trabajo. Primero la laboriosidad, y nos enfrascamos y nos encerramos en el trabajo y descuidamos la familia y descuidamos a Dios. Pero cuando miramos esta historia de Enoc, era un hombre que era íntegro, era un hombre que reflejaba a Dios, pero tenía esas características que hemos mirado. Un hombre apartado del mundo, un hombre laborioso, un hombre amante de su familia, de su esposa, de sus hijos, un hombre respetuoso de los amigos, respetuoso de las leyes y un buen ciudadano. Era un hombre que daba testimonio donde iba y vivía para adorar a Dios y para amonestar al mundo que le rodeaba. Pero aún esa quinta característica de un hombre que iluminará el mundo está precisamente en el mismo libro de Patriarcas y Profetas, hablando de este Enoc. Enoc condenaba intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y le rogaba que abandonaran sus malos caminos. Reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan solo palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. El poder de Dios que obraba con su siervo se hacía sentir entre los que le oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más
osadamente en sus malos caminos. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. He ahí, hermanos, la quinta característica de un hombre que iluminará al mundo: amonestación con amor. Aquí hay algo muy interesante. No podemos desligar estas dos cosas, la amonestación y el amor. No podemos amonestar sin amor, pero no podemos brindar un amor enfermizo sin amonestación, hermanos. Él no condenaba intrépidamente el pecado. A veces nos da temor mostrarle el pecado al hermano, a la hermana, a las personas. Nos da temor hablar directamente al pecado por su nombre. Nos da temor perder la amistad o que nos desechen, que nos censuren, y mejor callamos aunque veamos los errores. El pueblo que iluminará al mundo, el pueblo que da esa luz que Dios nos ha llamado a que reflejemos la luz al mundo. Tú y yo somos llamados a ser familias luminosas para este mundo de oscuridad. Cada familia en esta tierra, cada familia cristiana es comparada a la ciudad que se asienta sobre un monte. Una ciudad que no se puede esconder, que tiene esas características. Una familia que se aparta del mundo. Una familia que da un buen testimonio integral en la familia, en la sociedad. Una familia que es laboriosa. Una familia que amonesta a sus semejantes, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos y a la sociedad. Que no teme decirle al mundo el pecado, aunque nos odien. Y miremos que en el último párrafo dice: en los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. No podemos esperar, hermanos, que cuando demos una amonestación, aunque la demos con amor, nos vayan a amar. Algunos sí, y algunos aceptarán, pero muchos nos rechazarán y aún nos odiarán, porque damos al nombre, al pecado su nombre. También dice el Espíritu Profecía: se necesitan hombres y mujeres que sean tan leales a los principios como la brújula al polo, que no se vendan ni se compren, aunque los cielos se desplomen. Si bien es cierto, necesitamos tener ese tacto, demostrar el amor de Dios, no podemos callar al pecado y tolerar el pecado en nuestro medio. Apreciados hermanos y hermanas, he aquí Dios espera que tú y yo resplandezcamos, que tú y yo representemos esa ciudad que está sentada sobre un monte, que tú y yo dejemos ver la luz de Cristo en la sociedad que nos rodea. Pero para ellos tenemos que apartarnos del mundo, tenemos que dar un buen testimonio teórico y práctico, más práctico que teórico. Tenemos que tener tiempo para la comunión con Dios, tenemos que ser laboriosos y debemos amonestar con amor, pero no callar, sino siempre amonestar y de hablar, y que va a haber un juicio sobre este mundo si no buscamos a Dios. Nos arrepentimos. Dios permita que cada familia que ha escuchado y podamos mirar si estamos iluminando al mundo o nos estamos convirtiendo en tinieblas del mismo mundo. Que Dios haga una obra en cada uno de nuestros corazones y que cada familia sea una lámpara que haga brillar la palabra de Dios en el mundo de tinieblas. Amén.